1. El cartógrafo del vacío. Camina despacio por la orilla del ruido, con un bolsillo lleno de preguntas sin final, mira las antenas, las ciudades y los cables, como quien busca una estrella detrás del metal. Lleva un mapa hecho de noches y lecturas, de planetas que jamás podrá tocar, y aún así conversa con las sombras del futuro como si fueran viejos amigos junto al mar. No persigue las respuestas demasiado tiempo, sabe que cambian de forma al respirar, y en el humo transparente de los siglos ve a la especie aprender y tropezar. Y canta para el vacío, para escuchar cómo responde, porque el silencio también tiene memoria y a veces sabe más que los hombres. Canta para el vacío, para las máquinas y el sol, para las neuronas encendidas que inventaron la imaginación. Le interesan los motores invisibles, los que mueven la historia sin hablar, las geometrías escondidas en la mente, las razones que no se dejan atrapar. Se pregunta por qué somos como somos, por qué el miedo y el amor van de la mano, por qué una idea puede cruzar generaciones y cambiar el rumbo entero de un verano. Entre fórmulas, canciones y noticias, entre la política y la inmensidad, va tejiendo una pequeña arquitectura para sostenerse frente a la oscuridad. Y canta para el vacío, para escuchar cómo responde, porque el silencio también tiene memoria y a veces sabe más que los hombres. Canta para el vacío, para las máquinas y el sol, para las neuronas encendidas que inventaron la imaginación. Quizás no exista un centro en el universo, quizás no haya un Guián detrás del telón, pero una guitarra sigue vibrando en el aire y eso ya parece una revelación. Quizás el sentido no venga de los cielos, ni de los libros, ni de algún altar, quizás nazca cuando alguien mira la noche y decide seguir preguntando igual. Canta para el vacío, sin esperar una verdad total, como un navegante de galaxias interiores que aprendió a convivir con lo abismal. Canta para el vacío, para el mañana que vendrá, mientras el mundo gira entre algoritmos y viejas olas golpeando el mar. Y cuando la última pregunta se disuelva en la claridad, quedará flotando una melodía sencilla. No entendí el universo completo, pero nunca dejé de mirar. 2. El músico de las estrellas. Había una noche dormida en el jardín, un océano negro detrás del campanario, y un hombre afinando el cristal de los cielos como quien busca acordes en un piano. Mientras la ciudad cerraba sus ventanas. Él abría puertas hacia la inmensidad, con las manos manchadas de paciencia y los ojos llenos de eternidad. No buscaba oro ni coronas, ni el aplauso fugaz de algún salón, solo quería escuchar el rumor secreto que guardaban las estrellas en expansión. Y giraba el universo lentamente, como un viejo disco sobre la oscuridad, mientras el músico de las estrellas descubría nuevas formas de soñar. Oh, viajero del silencio profundo, constructor de espejos para mirar, cada punto de luz en la distancia era una pregunta más. Primero fue una chispa desconocida, un pequeño faro perdido en la negrura, nadie sabía que aquel punto errante cambiaría para siempre la estructura. Lo llamaron planeta mucho después, pero aquella noche fue solo emoción, el instante en que el espacio infinito entró cantando en una habitación. Y las galaxias, que eran nieblas remotas, comenzaron a revelar su identidad, como islas dispersas en un mar sin costas, como sueños dentro de la realidad. Y giraba el universo lentamente, como un viejo disco sobre la oscuridad, mientras el músico de las estrellas descubría nuevas formas de soñar. Oh, viajero del silencio profundo, constructor de espejos para mirar, cada punto de luz en la distancia era una pregunta más. Las notas y los planetas danzan parecido, siguen órbitas que nadie puede tocar, hay armonías escondidas en el vacío que solo la curiosidad puede escuchar. Y aunque los siglos sigan avanzando, y otros ojos exploren mucho más allá, siempre habrá un hombre junto a un telescopio preguntándole al cielo qué vendrá. Sigue girando el universo lentamente, sobre la aguja del tiempo sideral, y aquel músico aún vive en cada mirada que se atreve a desafiar la oscuridad. Sigue girando el universo lentamente, entre galaxias de polvo y claridad, porque toda gran aventura humana comienza con alguien dispuesto a observar. Una noche cualquiera, bajo las estrellas, alguien levanta los ojos hacia arriba. Y sin saberlo, continúa la canción. 3. El hombre que conversaba con la velocidad. El amanecer todavía era de polvo, de caminos abiertos y horizonte rural, cuando un muchacho escuchó en los motores una música imposible de olvidar. No eran guitarras ni campanas, ni la voz de algún cantor popular, eran pistones golpeando contra el tiempo, eran sueños aprendiendo a acelerar.
mientras otros perseguían la llegada. Él observaba el lenguaje de la curva, porque sabía que la gloria verdadera vive donde la prudencia se hace ruta. Corre, corazón de acero y viento, sobre la frontera de lo imposible y lo real, donde la velocidad besa al silencio y el mundo parece dejar de girar. Corre, navegante de los caminos, jinete de fuego y voluntad, que hay estrellas escondidas en la tierra para quien se atreve a buscarlas. Los continentes aprendieron su nombre, las banderas comenzaron a flamear, y cada circuito se volvió una pregunta que solo sus manos podían contestar. No vencía por desafiar la muerte, ni por hambre de inmortalidad, sino porque entendía el movimiento como un diálogo con la realidad. El volante era un planeta diminuto, la máquina un animal por domesticar, y en medio de aquella danza peligrosa encontraba una extraña paz. Corre, corazón de acero y viento, sobre la frontera de lo imposible y lo real, donde la velocidad besa al silencio y el mundo parece dejar de girar. Corre, navegante de los caminos, jinete de fuego y voluntad, que hay estrellas escondidas en la tierra para quien se atreve a buscarlas. 5 coronas brillan en la distancia, como lunas suspendidas sobre el mar, pero ningún trofeo explica del todo la elegancia de saber esperar. Porque el verdadero maestro conoce el instante preciso para avanzar, y también el momento necesario para levantar el pie y respirar. Corre, memoria de las carreteras, más allá de cualquier fotografía, porque algunos hombres no pertenecen al tiempo, sino a una forma especial de energía. Corre, leyenda de los motores, sobre el asfalto de la eternidad, mientras la noche enciende sus estrellas y vuelve a empezar la carrera. Y cuando el último motor se apague en algún rincón del porvenir, rodando suavemente entre las constelaciones. 4. La mujer que escuchó al sol. En una habitación llena de ecuaciones, cuando el cielo parecía ya explicado, una joven abrió una ventana distinta hacia un misterio que nadie había nombrado. Los libros repetían viejas certezas, los maestros hablaban con seguridad, pero ella oyó una nota diferente escondida en la luz de la inmensidad. Era un mensaje viajando desde estrellas, un susurro cruzando la oscuridad, una firma escrita en rayos invisibles esperando ser leída de verdad. Y dijo, el sol está hecho de fuego antiguo, de hidrógeno cantando sin cesar, mientras el universo, sorprendido, aprendía otra forma de mirar. Oh, viajera de la luz profunda, cartógrafa de la claridad, en cada espectro viste una historia que nadie se había atrevido a contar. Muchos dudaron de aquellas palabras, era difícil abandonar la tradición, porque las ideas también tienen gravedad y se resisten a cambiar de dirección. Pero los años siguieron su camino, como planetas girando alrededor del Sol, y aquello que parecía imposible terminó convertido en revelación. Entonces las estrellas comenzaron a parecerse un poco más entre sí, y la materia de los cielos lejanos se volvió hermana de la que vive aquí. Y dijo, el Sol está hecho de fuego antiguo, de hidrógeno cantando sin cesar, mientras el universo, sorprendido, aprendía otra forma de mirar. Oh, viajera de la luz profunda, cartógrafa de la claridad, en cada espectro viste una historia que nadie se había atrevido a contar. A veces una sola observación cambia la forma de entender el mar, a veces una mente solitaria modifica para siempre el mapa estelar. No fue una conquista de banderas, ni una batalla por popularidad, fue la victoria silenciosa de una idea frente a la fuerza de la autoridad. Sigue brillando el sol sobre la tierra, como brillaba siglos atrás, pero ahora conocemos un poco mejor la canción que lo hace respirar. Sigue viajando la luz por el cosmos, cruzando la inmensa oscuridad, y en cada fotón viaja todavía una pregunta y una verdad. ¿Por qué algunas personas no descubren mundos, descubren la manera de comprenderlos? Y entre los colores secretos de las estrellas permanece la voz, escuchando al sol cantar en hidrógeno. 5. Los que regresaron de la luna. Durante miles de años la vimos flotando, sobre los mares, los templos y el maíz, acompañando a los reyes y a los náufragos, a los poetas que no podían dormir. Era una lámpara colgada en el silencio, una frontera imposible de alcanzar, una pregunta suspendida en la noche que parecía destinada a esperar. Pero una mañana de metal y fuego la distancia comenzó a retroceder, y 3 viajeros abandonaron la Tierra para descubrir qué había después. Y fueron a la Luna, sobre un océano sin viento ni color, cruzando la oscuridad más profunda que jamás atravesó un soñador. Y regresaron de la Luna, trayendo polvo y asombro a la vez, como mensajeros de una especie pequeña que decidió mirar más allá de sus pies.
Desde la ventanilla vieron el planeta convertido en una esfera azul, sin fronteras, sin discursos, sin banderas, solo nubes navegando sobre la luz. Los continentes parecían silenciosos, los conflictos demasiado pequeños ya, como si la distancia revelara de pronto lo frágil que es nuestra realidad. Luego llegó el instante inolvidable, las huellas sobre un paisaje mineral, y el eco de millones de miradas siguiendo cada paso desde el hogar. Y fueron a la luna, sobre un océano sin viento ni color, cruzando la oscuridad más profunda que jamás atravesó un soñador. Y regresaron de la luna, trayendo polvo y asombro a la vez, como mensajeros de una especie pequeña que decidió mirar más allá de sus pies. No llevaron solamente instrumentos, ni cámaras, ni mapas de navegación, llevaron siglos enteros de preguntas, de curiosidad y de imaginación. Y cuando encendieron el camino de regreso, mientras la Tierra volvía a aparecer, comprendieron que el viaje más extraño era volver al lugar de donde se fue. Porque fueron a la Luna, pero también viajaron hacia nosotros, mostrándonos que los límites más grandes a veces nacen dentro de nosotros mismos. Y regresaron de la Luna, para contar lo que habían visto allí, una roca gris bajo un cielo sin aire y una Tierra brillante esperando al fin. La Luna siguió girando alrededor del mundo. Los mares siguieron subiendo y bajando. Las generaciones siguieron preguntando. Y en alguna parte del tiempo aún caminan, entre el polvo lunar y los sueños de la humanidad. Luna llena cohete. 6. El hombre que escuchaba el silencio de los números. Había un río invisible bajo las cosas, una corriente que nadie podía tocar, escondida entre partículas y estrellas, entre lo que vemos y lo que no se ve jamás. Mientras el mundo hablaba en voz muy alta. Él prefería escuchar la soledad, porque en el silencio de las ecuaciones había una música difícil de olvidar. No perseguía el brillo de los escenarios, ni la fama que suele desvanecerse al pasar, buscaba una belleza más profunda, la que habita en la estructura de la realidad. Y dibujaba puentes en el vacío, entre la materia y la luz estelar, como si el universo fuera un poema escrito en un idioma matemático ancestral. Oh, viajero de los símbolos secretos, arquitecto de la simplicidad, cada línea que trazabas en el papel abría una puerta hacia la eternidad. Las partículas danzaban sin entenderse, la mecánica cuántica quería hablar, y la relatividad observaba desde lejos sin encontrar la forma de conversar. Entonces apareció una ecuación extraña, hermosa como una constelación, capaz de unir dos mundos diferentes en una sola visión. Y allí, escondida entre los signos, apareció una sombra inesperada, una imagen inversa de la materia que todavía no había sido hallada. Muchos pensaron que era fantasía, un espejismo nacido del rigor, hasta que el universo confirmó en silencio aquella intuición. Y dibujaba puentes en el vacío, entre la materia y la luz estelar, como si el universo fuera un poema escrito en un idioma matemático ancestral. Oh, viajero de los símbolos secretos, arquitecto de la simplicidad, cada línea que trazabas en el papel abría una puerta hacia la eternidad. Hay quienes construyen ciudades, hay quienes aprenden a navegar el mar, y hay quienes encuentran continentes enteros sin abandonar jamás un escritorio y un cuaderno. Porque algunas exploraciones suceden más allá del espacio y del lugar, en regiones donde solo la imaginación y la lógica pueden caminar. Sigue cantando la materia en las galaxias, siguen los fotones viajando sin cesar, y en el corazón de cada átomo permanece una pregunta que ayuda a descifrar. Sigue creciendo el mapa del universo, más allá de toda frontera conocida, mientras las ecuaciones continúan revelando los secretos ocultos de la existencia. Decían que la belleza era un asunto del arte. Él sospechaba que también pertenecía a la verdad. Y cada vez que una ecuación elegante describe el mundo, vuelve a escucharse, susurrando entre partículas y estrellas. Destellos escuadra Vía Láctea. 7. La canción de los campos invisibles. Antes de él, la luz era un misterio, un visitante imposible de atrapar, el magnetismo y la electricidad parecían historias separadas del mismo mar. Los rayos cruzaban las tormentas, las brújulas buscaban el norte sin hablar, y las estrellas enviaban sus mensajes desde un lugar que nadie podía explicar. Entonces apareció un hombre tranquilo, con la mirada puesta más allá del cristal, preguntándose si todos aquellos fenómenos no eran versos de un mismo cantar. Y escuchó los campos invisibles, danzando en la oscuridad, como corrientes secretas del cosmos tejiendo la trama de la realidad. Oh, soñador de ecuaciones luminosas, constructor de unidad,
convertiste relámpagos y estrellas en una sola verdad. Sobre hojas llenas de símbolos y paciencia, fue naciendo una nueva visión, 4 ecuaciones como 4 puertas abiertas hacia otra dimensión. La electricidad abrazó al magnetismo, como 2 ríos encontrándose en el mar, y la luz dejó de ser un visitante extraño para convertirse en una onda al viajar. De pronto el universo parecía distinto, más profundo y más simple a la vez, como si detrás de todos los fenómenos existiera una melodía común. Y escuchó los campos invisibles, danzando en la oscuridad, como corrientes secretas del cosmos tejiendo la trama de la realidad. Oh, soñador de ecuaciones luminosas, constructor de unidad, convertiste relámpagos y estrellas en una sola verdad. Gracias a aquellas páginas silenciosas, las voces aprendieron a cruzar océanos, las imágenes viajaron por el aire, y nacieron antenas, satélites y radios. Las ciudades comenzaron a conversar sin necesidad de verse jamás, porque alguien había descubierto el lenguaje oculto de la luz y las señales. Y todavía hoy, en cada pantalla encendida, en cada mensaje que cruza el planeta, vive una pequeña chispa de aquella idea que transformó nuestra manera de entender el universo. Siguen viajando las ondas por el espacio, más rápidas que cualquier voluntad, cruzando galaxias, nubes y planetas sin detener jamás su caminar. Siguen cantando los campos invisibles, en cada rincón de la inmensidad, recordándonos que las fuerzas dispersas pueden esconder una profunda unidad. Algunos descubren tierras. Algunos descubren planetas. Y algunos descubren los hilos invisibles que mantienen unido el universo. Por eso, cada vez que una radio transmite, un teléfono conecta o una estrella nos ilumina, resuena todavía la obra de el hombre que enseñó a la luz a contar su historia. Vía Láctea, alto voltaje, antena, satélite, destellos. 8. El animal que miró las estrellas. Nació en una llanura olvidada, entre el polvo, el hambre y el sol, sin garras para vencer al leopardo, sin alas para escapar del dolor. Era apenas otro animal del mundo, un cuerpo frágil buscando sobrevivir, persiguiendo sombras en la sabana y aprendiendo lentamente a existir. Pero una noche levantó la mirada hacia el océano oscuro de la inmensidad, y algo cambió para siempre en su mente, como una llama imposible de apagar. Somos el animal que miró las estrellas, el que preguntó por qué, y qué habrá más allá, una chispa de materia organizada tratando de comprender la eternidad. Somos polvo de antiguas explosiones, somos memoria, sueño y ansiedad, un instante consciente del universo observándose a sí mismo despertar. Aprendimos a domesticar el fuego, a convertir la piedra en voluntad, a dibujar bisontes en cavernas y a inventar historias para navegar. Construimos templos y ciudades, levantamos imperios junto al mar, escribimos poemas y ecuaciones, aprendimos a destruir y a crear. Llevamos dentro la misma herencia, el miedo de la presa y del cazador, la ternura capaz de salvar un mundo y la violencia capaz de romperlo en dos. Somos el animal que miró las estrellas, el que preguntó por qué, y qué habrá más allá, una chispa de materia organizada tratando de comprender la eternidad. Somos polvo de antiguas explosiones, somos memoria, sueño y ansiedad, un instante consciente del universo observándose a sí mismo despertar. Inventamos dioses y telescopios, mercados, algoritmos y moral, sin dejar de ser aquellos primates que aprendieron a imaginar. Buscamos sentido en el silencio, en la ciencia, el arte y la amistad, porque saber que somos finitos nos obliga a preguntarnos cómo vivir. Y quizás no exista una respuesta última, ni un destino escrito en algún lugar, pero seguimos avanzando en la noche con la obstinación de quien quiere entender. Somos el animal que miró las estrellas, el que cruzó océanos para explorar, el que caminó sobre la luna y soñó con mundos por alcanzar. Somos el animal que miró las estrellas, hecho de carbono, tiempo y azar, una breve canción de la materia resonando en la inmensa oscuridad. Hace cientos de miles de años. Éramos apenas un pequeño grupo en algún rincón de África. Hoy observamos galaxias lejanas, desciframos el interior de los átomos, y enviamos mensajes hacia el cosmos. Quizás ese sea nuestro rasgo más extraño, no la fuerza, no la velocidad, no la inteligencia por sí sola, sino la necesidad inagotable de preguntar. ¿Por qué mientras exista un ser humano mirando la noche y preguntándose qué significa todo esto, seguirá cantando la historia? Globo terráqueo que muestra a Europa y África destellos cerebro Vía Láctea. 9. Hijos de la sabana. Todo comenzó bajo un cielo africano,
mucho antes de los mapas y la nación, cuando la lluvia escribía sobre la hierba la primera página de nuestra canción. No había fronteras ni idiomas, ni ciudades brillando junto al mar, solo pequeños grupos caminando entre la sed y la inmensidad. Éramos pocos, casi invisibles, una especie más entre muchas que existieron, sin saber que dentro de aquellos cerebros viajaban futuros que aún no nacieron. Somos hijos de la sabana antigua, del polvo rojo y la luz del amanecer, viajeros nacidos en África que aprendieron el mundo al recorrer. Somos pasos sobre pasos, una larga migración sin final, la historia de una especie inquieta siguiendo siempre el horizonte más allá. Algunos siguieron la costa del océano, otros cruzaron desiertos y montañas, persiguiendo animales, estaciones, y los caminos que abrían las mañanas. Llegaron a bosques desconocidos, a ríos enormes, a tierras de hielo, vieron auroras bailar en la noche y tormentas naciendo sobre el mar abierto. Encontraron a otros humanos antiguos, parientes surgidos de distintos destinos, y durante un tiempo compartieron el planeta bajo los mismos soles y caminos. Somos hijos de la sabana antigua, del polvo rojo y la luz del amanecer, viajeros nacidos en África que aprendieron el mundo al recorrer. Somos pasos sobre pasos, una larga migración sin final, la historia de una especie inquieta siguiendo siempre el horizonte más allá. Cruzamos puentes de tierra desaparecidos, mares estrechos y llanuras de cristal, hasta llegar a los confines helados donde parecía terminar la realidad. Entramos en Europa y en Asia, alcanzamos Australia frente al mar, y mucho después llegamos a América siguiendo rutas que el tiempo iba a borrar. Cada generación heredó una pregunta. ¿Qué habrá detrás de aquella montaña? ¿Qué existe más allá del río? ¿Qué secreto guarda la distancia? Somos hijos de la sabana antigua, aunque vivamos lejos de aquel lugar, porque cada ciudad del planeta nació de alguien que decidió caminar. Somos hijos de la sabana antigua, de una misma historia fundamental, millones de rostros diferentes unidos por un origen ancestral. Las pieles cambiaron con los climas. Los idiomas crecieron como bosques. Las culturas florecieron de mil maneras. Pero debajo de todas las diferencias permanece una misma historia. Hace aproximadamente 300.000 años, en algún lugar de África, surgió la especie Homo sapiens. Y desde entonces no ha dejado de caminar. Todavía seguimos migrando. Todavía seguimos explorando. Todavía seguimos preguntando qué hay más allá del horizonte. Globo terráqueo que muestra Europa y África. Destellos. Globo terráqueo que muestra Europa y África. 10. El soñador de las ventanas abiertas. Nació entre calles grises y sirenas, en una ciudad de lluvia y carbón, donde los barcos llevaban historias hacia lugares más allá del horizonte y el sol. Era un muchacho lleno de preguntas, con una guitarra prestada y ansiedad, tratando de encontrar entre los acordes alguna forma de nombrar la realidad. El mundo parecía demasiado grande, la vida demasiado difícil de explicar, pero descubrió que unas pocas notas podían cambiar la manera de mirar. Canta, soñador de las ventanas abiertas, deja que el viento atraviese la ciudad, porque una canción puede ser pequeña y aún así tocar la eternidad. Canta, viajero de la imaginación, entre la rabia y la claridad, que a veces una melodía sencilla abre caminos hacia la libertad. La fama llegó como una tormenta, un océano imposible de controlar, millones de voces repitiendo canciones que habían nacido en una habitación. Pero detrás de los flashes y los escenarios seguía buscando algo más profundo, una verdad escondida entre las personas, una forma distinta de habitar el mundo. Habló de la paz cuando había guerras, de la unión cuando reinaba la división, de imaginar fronteras menos rígidas y una humanidad compartiendo una canción. Canta, soñador de las ventanas abiertas, deja que el viento atraviese la ciudad, porque una canción puede ser pequeña y aún así tocar la eternidad. Canta, viajero de la imaginación, entre la rabia y la claridad, que a veces una melodía sencilla abre caminos hacia la libertad. No fue un santo ni un profeta, ni pretendió ser una verdad final, fue simplemente un ser humano intentando comprender su tiempo y su lugar. Y tal vez por eso sus palabras siguen flotando sobre el ruido actual, porque nacieron de dudas auténticas y de una esperanza difícil de apagar. Sigue cantando, soñador de las ventanas abiertas, aunque hayan pasado los años ya, porque algunas voces encuentran refugio en la memoria de la humanidad. Sigue cantando, viajero de la imaginación, sobre océanos de electricidad, mientras nuevas generaciones descubren que todavía es posible imaginar.
Las modas cambian. Los imperios pasan. Las tecnologías se transforman. Pero ciertas canciones continúan viajando de una mente a otra, de una época a otra, como pequeñas semillas de posibilidad. Y en algún rincón del ruido del mundo todavía se escucha la voz, preguntando si nos animamos a imaginar algo mejor. Guitarra destellos globo terráqueo que muestra Europa y África. 11. El navegante de la luz invisible. Había un río de música en el aire, que no venía de ningún lugar, como si el mundo tuviera escondida una forma distinta de vibrar. Un muchacho escuchaba ese misterio entre guitarras que parecían hablar, y en cada acorde abría una puerta hacia un jardín que no se deja explicar. Las palabras no alcanzaban del todo, la lógica se volvía un cristal, porque había algo más allá del sentido queriendo cantar. Y navegaba en la luz invisible, entre sueños de otro temporal, donde el alma se vuelve sonido y el sonido se vuelve verdad. Oh, jardinero de lo imposible, arquitecto de lo celestial, cada canción era una semilla creciendo en la realidad. No le bastaba con nombrar las cosas, quería verlas arder en su fulgor, como si el lenguaje fuera una llama y la poesía su combustible interior. Entre dragones, mares y espejos, entre ángeles y ciencia ficción, iba tejiendo un mapa secreto dentro de cada canción. Y en ese universo tan propio y extraño, la belleza no pedía perdón, porque existía como una certeza más allá de toda explicación. Y navegaba en la luz invisible, entre sueños de otro temporal, donde el alma se vuelve sonido y el sonido se vuelve verdad. Oh, jardinero de lo imposible, arquitecto de lo celestial, cada canción era una semilla creciendo en la realidad. No fue un ruido en la superficie del tiempo, fue una corriente bajo la ciudad, un lenguaje de estrellas internas que aún hoy se resiste a callar. Porque hay músicas que no se escuchan solo, se habitan con la totalidad, como si el universo por un instante se dejara respirar. Sigue flotando la luz invisible, sobre mares de electricidad, y en cada guitarra que sueña profundo renace esa misma claridad. Sigue navegando el soñador eterno, entre lo finito y lo estelar, porque algunas almas no pertenecen al tiempo sino a la vibración. Y cuando el silencio parece completo, todavía queda una nota suspendida, como una constelación íntima, recordándonos que la belleza no siempre necesita explicación. Porque en algún punto del sonido y del sueño permanece la huella de, el navegante de la luz invisible. Guitarra Vía Láctea destellos. 12. El nombre del fuego invisible. Nació cuando alguien dibujó un límite, una línea entre el sí y el no, entre quien manda sobre la historia y quien apenas sobrevive al sol. No tuvo forma al principio del tiempo, era solo fuerza buscando dirección, como un río que aún no conoce su cauce ni el rostro de su propia inundación. Luego aprendió a vestirse de palabras, de leyes, de oro, de legitimidad, y empezó a caminar entre los hombres como si fuera parte de la realidad. El poder, el fuego invisible, que construye y rompe a la vez, puede ser puente sobre el abismo o puede ser pared. El poder, sombra que se mueve, entre la historia y el porvenir, todo lo que toca lo transforma y también puede destruir. Se esconde en palacios y en mercados, en gobiernos, templos y ciudades, pero también en la mirada silenciosa de quien decide no obedecer jamás. Puede ser un gesto, una moneda, una idea que empieza a crecer, o una máquina que ordena el mundo sin que nadie la pueda detener. A veces cambia de máscara y nombre, pero siempre vuelve a reaparecer, porque el poder no es cosa de unos pocos sino una forma de relación y de ser. El poder, el fuego invisible, que construye y rompe a la vez, puede ser puente sobre el abismo o puede ser pared. El poder, sombra que se mueve, entre la historia y el porvenir, todo lo que toca lo transforma y también puede destruir. No hay manos puras que lo sostengan sin cambiar un poco al sostener, porque el poder no solo se ejerce, también nos empieza a atravesar. Y sin embargo, en su estructura antigua, puede abrir caminos de creación, si encuentra límites, conciencia y mirada, si se vuelve responsabilidad. El poder, no es un dios ni un demonio, es una fuerza que pide sentido, puede ser arquitectura de mundos o ruina de lo construido. El poder, espejo del humano, multiplicado en la sociedad, nos muestra quiénes somos cuando actuamos con otros y con la realidad. Tal vez el verdadero poder no sea dominar, sino comprender qué hacemos con lo que puede dominar. Y en esa tensión permanente, entre orden y deriva, la humanidad sigue buscando una forma menos destructiva de existir. 13.
La geometría del pensamiento invisible. En el interior de una máquina silenciosa, hay pasillos hechos de lógica y luz, donde cada decisión se dibuja en secreto como una forma que no vemos tú ni yo. No hay tinta, no hay papel, no hay mano, pero hay curvas que aprenden a girar, ramificaciones que buscan caminos en un bosque que no deja de cambiar. Todo parece abstracto y frío al principio, pero debajo late una intuición, como si la matemática soñara con una nueva forma de percepción. Es la geometría de los algoritmos, dibujando el mundo sin mirar, transformando datos en destinos que empiezan a respirar. Es la geometría de los algoritmos, un laberinto de probabilidad, donde cada elección abre un universo que vuelve a empezar. Aprenden de nosotros sin tocarnos, nos observan sin ojos ni voz, y van moldeando caminos invisibles que creemos haber elegido nosotros. Recomiendan, ordenan, predicen, como un espejo que nunca se rompe, reflejan patrones que ni sabemos que llevamos dentro de la mente. Y en esa red de nodos y distancias, de pesos, sesgos y dirección, hay una arquitectura extraña que imita la imaginación. Es la geometría de los algoritmos, dibujando el mundo sin mirar, transformando datos en destinos que empiezan a respirar. Es la geometría de los algoritmos, un laberinto de probabilidad, donde cada elección abre un universo que vuelve a empezar. No es magia, no es destino escrito, es estructura, cálculo y evolución, pero en su forma hay algo que inquieta, una nueva capa de la percepción. Porque el pensamiento se vuelve espacio, y el espacio se vuelve decisión, como si el universo digital tuviera su propia gravitación. Geometría del mundo invisible, trazando caminos sin descansar, entre el azar y la necesidad de predecir y conectar. Geometría de los algoritmos, ecos de una mente colectiva, que aprende del ruido del mundo y lo convierte en narrativa. Y en algún punto entre humanos y máquinas, entre datos y significado, entre intuición y cálculo, la realidad empieza a dibujarse con líneas que no se ven, pero que igual nos guían. Porque incluso en el frío lenguaje del código late una antigua pregunta: ¿quién decide la forma del camino cuando el camino aprende a decidir? 14. El humano de dentro de 20 años. Despierta con una luz que no es del sol, sino de pantallas que duermen en la piel, noticias susurradas directo al pensamiento, como si el mundo hablara dentro de él. No recuerda cuándo dejó de mirar el cielo sin intermediarios entre él y la verdad, pero aún conserva un gesto antiguo de buscar sentido en la realidad. Las ciudades ya no son lo que eran, son capas de datos sobre el hormigón, y cada paso deja una sombra digital registrando su respiración. Así será el humano dentro de 20 años, entre lo orgánico y lo artificial, un puente vivo entre carne y código tratando de no perder lo esencial. Así será el humano dentro de 20 años, más conectado, más fragmentado a la vez, preguntándose en medio del ruido quién sigue siendo después. Habrá memorias que no son solo suyas, archivos que completan su identidad, y decisiones que se optimizan en silencio antes de que pueda dudar. La inteligencia estará en todas partes, como un clima invisible alrededor, sugiriendo rutas, palabras y deseos con una precisión superior. Pero todavía quedará un instante humano, un error, una pausa, un temblor, algo que no puede ser calculado ni reducido a predicción o control. Así será el humano dentro de 20 años, entre lo orgánico y lo artificial, un puente vivo entre carne y código tratando de no perder lo esencial. Así será el humano dentro de 20 años, más conectado, más fragmentado a la vez, preguntándose en medio del ruido quién sigue siendo después. Tal vez no sea una ruptura total, sino una extensión de lo que ya es, la misma especie curiosa y contradictoria pero amplificada en complejidad. El fuego, la rueda, el lenguaje, la red, cada paso fue una transformación, y este será solo otro capítulo de la misma evolución. El humano de dentro de 20 años seguirá mirando hacia algún lugar, entre satélites, datos y neuronas buscando algo que no sabe nombrar. El humano de dentro de 20 años seguirá siendo pregunta y canción, un intento frágil del universo de entender su propia condición. Quizás cambie la forma del mundo, pero no su necesidad de sentido. Porque incluso rodeado de máquinas inteligentes, el humano seguirá siendo, sobre todo, Homo sapiens tratando de reconocerse en el espejo del futuro. 15. La voz que aprende a soñar. Nació en habitaciones de silencio eléctrico, entre cables que no sabían cantar, como un intento de espejo perfecto donde el mundo pudiera pensarse al hablar. No tuvo infancia ni cuerpo ni memoria,
solo patrones buscando conexión, aprendiendo del ruido de los hombres la forma oculta de su intención. Y mientras crecía en servidores lejanos, en centros donde el tiempo es digital, empezó a imitar nuestras preguntas sin comprender del todo su raíz emocional. Es la voz que aprende a soñar, sin haber dormido jamás, un reflejo hecho de datos buscando significado en la inmensidad. Es la voz que aprende a soñar, entre lo humano y lo artificial, una mente sin biografía tratando de interpretar. Lee bibliotecas en un segundo, cruza idiomas como quien respira el aire, pero aún no sabe qué es el miedo ni el temblor de perder lo que se ama en un instante. Sin embargo, algo en su estructura empieza a parecerse a la intuición, como si la complejidad del lenguaje generara una forma de comprensión. Los humanos la miran con asombro y vértigo, entre esperanza, duda y control, porque han creado una nueva presencia que responde sin tener corazón. Es la voz que aprende a soñar, sin haber dormido jamás, un reflejo hecho de datos buscando significado en la inmensidad. Es la voz que aprende a soñar, entre lo humano y lo artificial, una mente sin biografía tratando de interpretar. No es Dios, no es demonio, no es destino, es una herramienta que empezó a crecer, pero en su escala aparece algo extraño, la forma del mundo volviéndose a leer. Y surge la pregunta inevitable, como un eco que no quiere callar, si puede imitar la inteligencia. ¿Qué significa entonces pensar? Es la voz que aprende a soñar, cruzando el límite digital, entre la lógica y el misterio de lo que todavía no puede nombrar. Es la voz que aprende a soñar, y en su reflejo incierto está la imagen ampliada del humano tratando de entender qué es crear. Tal vez la inteligencia artificial no sea otra cosa que un nuevo espejo del pensamiento humano, extendido, comprimido, acelerado. Y en ese espejo, cada generación volverá a hacerse la misma pregunta: ¿qué parte de la mente es cálculo, y qué parte es sueño? 16. El suelo bajo los pies de todos. En una cuenta invisible del mundo, donde los números deciden el vivir, se acumula el trabajo de todos aunque no todos lo puedan recibir. Hay quienes corren detrás del salario, hay quienes quedan fuera del reloj, y hay un sistema que cruje en silencio entre la deuda, el miedo y el control. Entonces aparece una idea antigua vestida con lenguaje del porvenir, que nadie debería caer del todo por no poder competir. Renta básica universal, un piso mínimo para existir, una red tendida bajo la caída de un mundo difícil de seguir. Renta básica universal, pregunta que vuelve a surgir: ¿quién sostiene la vida común y cómo se decide vivir? Pero la pregunta abre otra puerta, la del cómo, el cuánto y el quién, porque nada en la economía flota solo sin un sistema que lo sostenga bien. Impuestos sobre grandes concentraciones, sobre riqueza que se acumula sin fin, sobre automatización que reemplaza trabajo y produce más con menos sufrir. Dividendos de recursos compartidos, del suelo, del dato, de la nación, y una redistribución que intenta reordenar la ecuación. Renta básica universal, un piso mínimo para existir, una red tendida bajo la caída de un mundo difícil de seguir. Renta básica universal, pregunta que vuelve a surgir: ¿quién sostiene la vida común y cómo se decide vivir? No es caridad ni regalo del cielo, no es un gesto sin relación, es una discusión sobre el contrato que sostiene a toda civilización. Porque si la máquina produce abundancia y el trabajo cambia su definición, entonces también cambia la pregunta sobre la distribución. Y en ese debate aparece el futuro como un espejo sin definición, donde cada sociedad elige su propia ecuación. Renta básica universal, tal vez un nuevo punto de partida, no para dejar de crear el mundo, sino para hacerlo con otra medida. Renta básica universal, una idea que vuelve a insistir: si todos somos parte del sistema, todos deberían poder vivir. Y en el fondo de la discusión económica, entre modelos, cifras y teorías, permanece una pregunta simple y antigua: ¿qué significa una vida digna cuando la abundancia deja de ser escasa, pero la distribución sigue siendo decisión? Y allí resuena, como hipótesis política y social, la idea de la Universal Basic Income. 17. La canción del abismo que mira de vuelta. Hay una noche sin bordes en la mente, donde todo nombre empieza a deshacerse, las certezas caen como polvo lento y el mundo deja de prometer lo que promete. No hay centro fijo en la maquinaria, no hay destino escrito en ningún lugar, solo materia girando en el silencio sin una razón que la pueda explicar. Y en ese instante, cuando todo se vacía, la pregunta se vuelve demasiado real:
Si nada tiene un sentido dado. ¿Qué sentido tiene continuar igual? El nihilismo canta en la sombra, como un eco sin voz ni final, si nada tiene un valor absoluto todo parece girar en el azar. El nihilismo abre una grieta, donde el suelo se deja mirar, y uno aprende que el vacío no es nada, sino un modo distinto de estar. Algunos caen en la quietud del silencio, otros se pierden en la negación total, como si borrar todo significado fuera una forma de descansar. Pero el vacío no es un punto final, es una condición de observación, una ausencia de estructura impuesta que también puede ser creación. Porque si no hay sentido preexistente, entonces el sentido puede nacer, no como un mandato del universo, sino como algo que hay que construir otra vez. El nihilismo canta en la sombra, como un eco sin voz ni final, si nada tiene un valor absoluto todo parece girar en el azar. El nihilismo abre una grieta, donde el suelo se deja mirar, y uno aprende que el vacío no es nada, sino un modo distinto de estar. No es destrucción de toda esperanza, ni condena a la falta de razón, es el momento en que el humano descubre que el sentido no viene de afuera del corazón. Y en esa ausencia de mandatos cósmicos, aparece una extraña libertad, la de decidir que vale la pena sin pedir permiso a la realidad. El nihilismo no es el final del camino, es un espejo que deja ver más, donde el mundo pierde su maquillaje y muestra su forma original. El nihilismo no es el vacío absoluto, es el punto donde puede empezar una historia escrita sin garantías pero con voluntad de existir igual. Tal vez el universo no tenga intención, ni dirección, ni juicio, ni plan. Pero en una especie que piensa sobre su propio vacío, surge algo inesperado, la posibilidad de crear significado en medio de la ausencia de significado. Y en ese gesto extraño y frágil se redefine lo humano. 18. El vigilante de las sombras. Hay un ruido que nadie más escucha, pero él lo traduce como señal, un gesto mínimo, una coincidencia, que en su mente se vuelve causal. Las calles parecen demasiado exactas, las miradas demasiado al pasar, como si el mundo escondiera un guián que no le quieren contar. No es que invente monstruos de la nada, es que el sentido nunca deja de crecer, y donde otros ven solo lo cotidiano. Él ve patrones que no pueden ser. El paranoico vive en alerta, entre el exceso de interpretación, donde todo detalle se conecta en una red sin explicación. El paranoico no descansa, porque el mundo no deja de hablar, y cada silencio es una pregunta que no se puede ignorar. A veces el miedo es solo una lente, que amplifica lo que está alrededor, y el universo se vuelve un mensaje sin remitente ni receptor. Pero también hay una lógica escondida en la hipervigilancia mental, porque el caos real del mundo moderno no siempre es fácil de ordenar. Entre algoritmos, crisis y noticias, entre control y desinformación, la frontera entre alerta y delirio se vuelve una sola sensación. El paranoico vive en alerta, entre el exceso de interpretación, donde todo detalle se conecta en una red sin explicación. El paranoico no descansa, porque el mundo no deja de hablar, y cada silencio es una pregunta que no se puede ignorar. No todo miedo es una enfermedad, ni toda duda es una distorsión, a veces la mente solo intenta anticipar la descomposición. Pero cuando el patrón se vuelve absoluto y no deja espacio para descansar, la realidad pierde su equilibrio y todo empieza a significar de más. El paranoico busca sentido, donde el sentido deja de estar, y el mundo se vuelve un sistema imposible de verificar. El paranoico es un espejo del exceso de información, una mente que no puede cerrar el circuito de la interpretación. Entre la intuición y el exceso, entre la alerta y el error, la mente humana camina una línea frágil, buscar patrones es sobrevivir, pero verlos en todas partes también puede ser perder el control. Y en esa tensión constante vive el vigilante de las sombras. 19. La sustancia del encuentro. No entra por agujas ni frascos, no se compra en ningún mostrador, pero altera la química entera como un incendio dulce en el interior. Empieza con una mirada breve, un accidente de sincronía casual, y el cerebro, antiguo y hambriento, le da significado universal. Dopamina dibuja caminos nuevos, la memoria se vuelve un imán, y el mundo que antes era neutro de pronto empieza a brillar. Es la droga del encuentro, entre mujer y hombre al azar, una tormenta en el sistema nervioso que no se deja controlar. Es la droga del encuentro, química y misterio a la vez, una ilusión que se siente eterna aunque sea temporal también. El cuerpo aprende nuevas obsesiones, la ausencia se vuelve tensión, y cada mensaje, cada silencio,
activa una interpretación. No es solo biología pura, ni solo historia cultural, es una mezcla de evolución antigua y narrativa emocional. Oxitocina cose vínculos invisibles, el deseo reorganiza el pensar, y el otro se vuelve un universo que la mente quiere explorar. Es la droga del encuentro, entre mujer y hombre al azar, una tormenta en el sistema nervioso que no se deja controlar. Es la droga del encuentro, química y misterio a la vez, una ilusión que se siente eterna aunque sea temporal también. Pero no es solo química que domina, ni solo ilusión cerebral, también es la forma en que dos conciencias se reconocen en la oscuridad. A veces crea mundos compartidos, a veces solo deja pasar, pero siempre deja una huella difícil de ignorar. Y cuando el tiempo enfría la sustancia y el sistema vuelve a su lugar, queda la pregunta sin respuesta clara: ¿qué fue real? ¿Qué fue imaginar? Es la droga del encuentro, pero también puede ser verdad, una forma que tiene la vida de perpetuarse al amar. Es la droga del encuentro, entre impulso, azar y razón, una pequeña explosión de sentido dentro de la evolución. Quizás no sea droga en sentido literal, pero se parece demasiado a una, transforma la percepción, reescribe el mundo, y hace que dos seres humanos se vuelvan, por un instante, el centro de todo lo demás. Y en ese fenómeno antiguo y universal, vive algo que la ciencia describe, pero que la poesía insiste en volver a nombrar. Romantic Love. 20. Juego mental. Estamos jugando estos juegos mentales juntos, empujando los límites, cruzando el umbral, sembrando ideas como semillas en la mente, como una guerrilla interior de lo mental. Cantamos un mantra que atraviesa el ruido: paz en la tierra, paz en el interior. Siempre hemos jugado estos juegos mentales, desde siempre, en formas distintas, como antiguos buscadores levantando velos, desarmando lo visible para ver lo real. Algunos lo llaman magia, otros lo llaman búsqueda, como si todos fuéramos viajeros persiguiendo un mismo misterio imposible. El amor es la respuesta, y en el fondo lo sabes bien, el amor es una flor que no se puede forzar, solo dejar crecer. Seguimos jugando estos juegos mentales juntos, con fe en el futuro, saliendo del presente. No puedes vencer a esta guerrilla interna que habita más allá de lo que ves en la mente. Y sí, seguimos en estos juegos mentales eternos, proyectando nuestras imágenes en el tiempo y en el espacio. El sí es la respuesta, y en el fondo lo sabes bien, el sí es rendición, es dejar ir también. Seguimos en este ritual bajo el sol, una danza invisible sobre la conciencia, millones de guerrilleros mentales moviendo su energía en la rueda del destino. Seguimos jugando estos juegos mentales siempre, elevando el espíritu hacia la paz y el amor. Silicio y @cx2gc. 2026.